Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva unidad sobre geometría. En esta unidad vamos a aprender problemas métricos de geometría del espacio tridimensional y es muy necesario que ya hayamos dominado todos los conceptos de la unidad anterior sobre geometría del espacio tridimensional. Vamos a empezar por el concepto de ángulo de dos rectas. El ángulo que forman dos rectas se puede definir como el ángulo que forman sus vectores directores si este es agudo o recto, o como su suplementario si es mayor de 90 grados. Aquí tenéis un ejemplo en el que las rectas forman un ángulo agudo y sus vectores directores podemos definir ese ángulo con ellos. Se calcula por una expresión que ya conocemos de la unidad de espacios vectoriales, que es esta de aquí. El coseno de alfa, el coseno formado por el vector d sub 1 y el vector d sub 2, es igual al valor absoluto del producto escalar entre el producto de los módulos de los vectores. Veámoslo con un ejemplo. Nos piden que determinemos el ángulo que forman estas dos rectas. Para ello, primero debemos buscar sus vectores directores. Los vectores directores de las rectas son de UR, es muy fácil, ¿no? 2, 1, 5. Y de la recta S, para poder calcularlo, lo que haremos será, por ejemplo, coger los vectores normales de nuestros planos y colocarlos en el determinante. Ya sabéis que hay varias maneras de hacerlo y una de ellas es esta. Luego, para obtener el vector director de la recta S, haremos el producto vectorial con el que calcularemos el vector director de la recta S. Una vez tenemos los dos vectores de las dos rectas que influyen en el cálculo de nuestro ángulo, simplemente lo calculamos el producto escalar y el producto de sus módulos. Como veis, esto nos da 22, ya sabéis que es 2 por 0, 0, 1 por menos 2, menos 2, y 5 por menos 4, menos 20, que nos da menos 22 en valor absoluto 22. Simplificando todo lo que podemos, obtenemos esta cifra de aquí. Ya sabéis que esto en la calculadora calculamos su arcoseno y obtenemos los grados, minutos y segundos de este ángulo. El ángulo de dos rectas que se cortan es igual al menor ángulo de los ángulos que forman el plano que determinan. Es decir, que siempre en esta imagen que teníamos aquí nos quedaremos con el menor de los ángulos. Este sería el otro ángulo posible, pero nos quedamos con el menor. El ángulo de dos rectas que se cruzan, no que se cortan, sino que se cruzan, ya sabéis que cruzarse es como esto. Luego su ángulo será igual o menor que el ángulo que forman dos rectas paralelas que se cortan. Es decir, tenemos aquí nuestras rectas que se cruzan, no se cortan. Haremos las paralelas de manera que ya estén juntas y será el ángulo menor de esas rectas que se cortan. El ángulo de dos rectas paralelas o coincidentes es 0. Cuando son paralelas es 0 y cuando son coincidentes también. Determinar el ángulo que forman estas dos rectas. Nos dan la ecuación implícita de R y S nos dan dos planos. Para determinar el vector de R es muy sencillo, simplemente con mirar los denominadores. Para el vector de S lo hacemos con el producto vectorial y obtenemos nuestro vector 2, 3, 1. Ya tenemos nuestros dos vectores, luego aplicando la fórmula fácilmente encontramos el ángulo que forman. Vamos ahora con el ángulo entre dos planos. Dos planos en el espacio que se cortan en una recta forman cuatro ángulos diedros iguales 2 a 2. Se define el ángulo que forman dos planos como el menor de los ángulos diedros que determinan. Coincide con el ángulo que forman sus vectores normales o con su suplementario.
En cualquier caso, este ángulo será como máximo de 90 grados. A lo que nos referimos es a que teniendo estos planos, este plano azul, cuyo vector normal es este, y este plano, cuyo vector normal es este, como veis, forman 4 ángulos iguales 2 a 2, que serían este de aquí, voy a ponerlo más gordito que se vea mejor, este de aquí, que es igual a este de aquí, y por otro lado, este de aquí, que es igual a este de aquí. Pero estos ángulos, este ángulo de aquí, el que se queda en el rojo, es igual al que forman sus vectores normales. Luego, bastará con que utilicemos sus vectores normales para calcular el ángulo. Como veis, suponiendo que tenemos estos dos planos con estos coeficientes de B como componentes de sus vectores normales, simplemente tendremos que aplicar la fórmula empleando los vectores normales de los planos. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a trabajar, cuyos vectores normales son menos 1, 1 y 1 y 1, 1 y menos 4. Colocamos aquí nuestras coordenadas de los vectores y hallamos con la fórmula el ángulo. Veámoslo con otro ejemplo, por ejemplo este de aquí. Simplemente utilizaremos los vectores y calculamos primero el producto escalar, es decir, 3 por 4 más menos 1 por menos 2 más 1 por menos 1. Y aquí los módulos de nuestros vectores. Resolvemos y ya tenemos el ángulo que forman nuestros planos. Vamos ahora con el caso del ángulo formado por una recta y un plano. El ángulo que forman una recta y un plano es el ángulo complementario del que forman el vector director de la recta y el vector normal al plano. Veámoslo con esta imagen. Si tenemos la recta y vemos la recta, la proyección sobre el plano de la recta sería la que nos determinaría el ángulo con el plano y vemos que este es el ángulo que queremos calcular. No obstante, el normal, si nos fijamos, colocando el normal, sería el complementario, es decir, alfa más beta es 90 grados. Luego es tan sencillo como que cuando tengamos que calcular el ángulo formado por una recta y un plano, simplemente invertiremos y en lugar del coseno utilizaremos el seno para exactamente la misma fórmula. Recordad que esto solo es cuando estamos mirando el caso de recta y plano. Veámoslo con un ejemplo. Debemos determinar el ángulo que forma pi y r, que nos la dan por estos dos planos. Efectivamente, lo primero que tenemos que calcular es el vector director de la recta. Lo calculamos a través del producto vectorial. Calculamos el producto vectorial y obtenemos el vector director de la recta. Una vez tenemos el vector director de la recta y el vector normal del plano, con el vector normal del plano y el vector director de la recta, calcularemos con la fórmula del seno, aplicando el seno, con los mismos pasos, el ángulo que forman. Veámoslo con otro ejemplo cuando nos dan la ecuación implícita de la recta. Ya tenemos el vector normal y de forma automática también el vector director de la recta. Y hacemos exactamente lo mismo. El seno entre la recta R y el plano será el producto escalar del vector normal del plano y el vector director de la recta y entre el producto de sus módulos. Esto hacemos el arcoseno y nos da el ángulo que forma la recta y el plano. Ya estamos en situación de poder hallar y saber cuál es el concepto de distancia en el espacio. La distancia entre dos puntos P1 y P2 es igual al módulo del vector P1, P2. Pero esto ya nos suena de unidades anteriores, ¿verdad? Luego veámoslo con un ejemplo. Teniendo que calcular la distancia entre P y Q, calcularemos el vector director el vector PQ, de modo que luego tendremos las coordenadas que elevar al cuadrado, sumarlas y hallar su raíz cuadrada.
Directamente nos podemos saltar el paso de calcular el vector PQ y poner directamente aquí las coordenadas sabiendo que es siempre 4 menos 5, menos 1 y 1, no, perdón, 5 menos 1 y menos 11 menos 7. Vamos a ver un ejemplo. Nos dan este plano y la recta de ecuación implícita esta. Se pide hallar el punto P determinado por la intersección de la recta y el plano. También nos piden hallar un plano pi sub 2 tal que el segmento de la recta R, comprendido entre los dos planos, tenga raíz de 29 unidades. En primer lugar, escribiremos la recta R en paramétricas. Un punto genérico de la recta sería este punto. Sustituyendo con las coordenadas del punto en la ecuación del plano, obtenemos el punto en el que la recta atraviesa el plano. El segundo apartado nos pedía que hallásemos un plano pi sub 2 tal que el segmento de la recta R, comprendido entre los dos planos, tenga raíz de 29 unidades. Vamos a analizar un poco qué es lo que nos están pidiendo en esta situación. Nos dicen que desde P hasta un punto Q genérico, por ejemplo, un punto que yo puedo llamar Q, de la recta tiene que haber 29 unidades y que tenemos que hallar el plano que, conteniendo a Q, sea paralelo al plano que nosotros estamos trabajando. Luego, lo que tendremos será un plano, por ejemplo, así, que será paralelo a nuestro plano, paralelo porque hemos decidido hacerlo así, pero también fijaos en que por el otro lado habrá otra distancia que también sea 29, que puede ser un punto, por ejemplo, R, y ese plano también va a hacer que el segmento entre el plano, el segmento de recta comprendido entre el plano que me dan y el plano que estoy planteando sea de 29 unidades. Luego lo más probable es que me den al menos dos soluciones. Por lo tanto, nosotros nos planteamos la existencia de un punto Q tal que el vector PQ, su módulo tendrá 29 unidades. El punto Q, al estar contenido en el nuevo plano y también estar contenido en la recta, podemos coger las coordenadas de un punto genérico de la recta. Ya sabéis que eso lo hacemos con las coordenadas de las ecuaciones paramétricas. Luego tenemos aquí las coordenadas de un punto genérico, por eso lambda todavía no tiene un valor de la recta. También tenemos el punto P, que es el punto de intersección de la recta con el plano, recordad, y calculamos ese vector. Esta coordenada entre la de primera de P y así hasta que tenemos nuestro vector. Una vez tenemos nuestro vector, tenemos que calcular su módulo. Fijaos que, como nos dice que la distancia de P a Q, es decir, su módulo, debe ser raíz de 29, podemos considerar el módulo al cuadrado, así eliminamos la raíz cuadrada y no la calculamos dos veces, y en 29 también lo quitamos, es decir, lo que planteamos es elevar todo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, esta raíz cuadrada, que en principio yo la tendría aquí, ya no la tengo que calcular, y esta raíz cuadrada la eliminamos. Desarrollamos este cuadrado y vemos que las posibilidades de lambda es 0 y 2, tal y como nosotros esperábamos, dos soluciones. Por lo tanto, en el caso 1 de lambda es igual a 0, la ecuación del plano será esta. Y en el caso de lambda es igual a 2, el punto y la ecuación del plano será esta. Veamos la distancia entre un punto y un plano. Sea un punto ABC y un plano de estas coordenadas, de esta ecuación, es igual, la distancia entre el punto y el plano es igual a la distancia entre P y su proyección sobre pi, es decir, entre su proyección en perpendicular. Luego, la forma más sencilla de calcular esta distancia es mediante esta fórmula que debemos conocer y aprender.
Como veis, simplemente consiste en calcular el valor absoluto de esta suma de aquí, que es coger A, B, C y D, y donde la X y la Z ponemos las coordenadas del punto. Y debajo simplemente el módulo del vector normal del plano, es decir, de coordenadas A, B y C. Supongámoslo sobre un ejemplo. Calcular la distancia entre el punto 3, 2, menos 1 y el plano de esta ecuación que veis aquí. Luego, para resolverlo es tan sencillo como aplicar la fórmula. Como veis, pondremos 2 por la coordenada del punto menos 1 por la coordenada del punto, menos 2 por la coordenada del punto, que es menos 1, y más 3. Y debajo, todo esto, lo que nos dé, lo vamos a poner en valor absoluto, es decir, nos va a quedar positivo. Debajo simplemente haremos el módulo del vector normal del plano, que es 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Esto nos queda 9 entre 3, 3 unidades. Vamos ahora con la distancia entre un punto y una recta. Se llama distancia entre un punto P y una recta R a la longitud del segmento P', perpendicular a R, que une el punto con la recta, donde P' es la proyección de P sobre R. Y aquí tenéis un dibujito y un esquema. Si tenemos la recta R y un punto P, proyectaremos este punto en perpendicular sobre la recta y desde P' hasta P es la distancia que a mí me interesa calcular. Fijaos que siempre tenemos en cuenta la distancia perpendicular para calcular, puesto que es la distancia más corta, ya que esta distancia en perpendicular que tenemos aquí es mucho más corta que si intentásemos calcular la distancia desde P hasta otro punto cualquiera de R. Para calcular esta distancia podemos hacerlo de varias formas. Mediante un plano pi perpendicular a la recta R que pase por P, es decir, generando un plano perpendicular a R, digamos que este sería su vector director y sería perpendicular a R, que pase por el punto P. Si P' es la intersección de pi y R, entonces la distancia de P a R es igual a la distancia de P a P. O también lo podremos hacer mediante un punto Q genérico de R cuyas coordenadas dependen del parámetro lambda, suponiendo que tenemos la recta en ecuaciones paramétricas. Si D es el vector director de R, imponiendo la condición de que PQ tiene que ser perpendicular al vector director, es decir, que suponiendo un punto P cualquiera, Q cualquiera, QP tiene que ser perpendicular a este vector, ya no puede suceder otra cosa que Q coincida con P', puesto que al ser perpendiculares es la mínima distancia. Y sabemos que el producto escalar de dos vectores, si es igual a 0, tendremos dos vectores perpendiculares. Por lo tanto, así podríamos obtener el valor de lambda que proporciona P'. El último método es el del producto vectorial, que realmente en lo que consiste es en imaginarnos el área de un paralelogramo. Nosotros queremos calcular esta distancia, la altura. Luego escogemos un punto Q genérico, cualquiera. Tenemos el vector director de la recta, que lo utilizamos como base de nuestro paralelogramo. La altura es la distancia que queremos calcular y sabiendo que este vector por el vector QP, su producto vectorial me proporciona el área de este paralelogramo, despejando podemos obtener la distancia. Vamos a verlo sobre un ejemplo. Por ejemplo, nos piden calcular la distancia entre el punto P, 5, menos 1 y 6 y la recta ya dada en paramétricas.
Vamos a ver esta resolución con distintas formas, las distintas formas mencionadas. La primera, lo resolvamos buscando un plano pi perpendicular a la recta que pasa por P. Pues bien, dicho plano, al ser perpendicular a la recta, su vector normal, es decir, el que forma parte de la ecuación, será el propio vector director de la recta. Luego lo colocamos directamente, -2, -1 y 1. Debemos hallar D, pero sabemos que el plano tiene que pasar por el punto P. Luego, sustituyendo con el punto P, obtenemos el valor de D y así obtenemos el valor de la ecuación del plano. Calculamos P' haciendo simplemente la intersección de la recta que me dan con el plano que yo acabo de calcular. Para ello, sustituimos en la ecuación del plano las coordenadas de un punto de R en función de lambda. Como veis, sustituimos y al despejar obtenemos que esto es igual a -1. Lambda es igual a -1. Luego el punto P', que es la intersección, tiene por coordenadas -1, 3, 1, 4. Y las hemos hallado sustituyendo con este valor en la ecuación paramétrica de la recta. Una vez tenemos hallado el punto P', ya solo falta calcular la distancia de P a P' mediante el módulo de ese vector, tal y como tenéis hecho aquí. Vamos a verlo con la forma 2. En este caso, nos planteamos la existencia de un punto genérico de la recta y calculábamos el vector que unía el punto P, que queríamos calcular la distancia desde él, y el punto Q. Luego calculábamos el vector director entre Q y P. Ahora teníamos que imponer que ese vector fuese perpendicular al vector director de la recta. Y sabemos que su producto escalar debe ser igual a 0 para que esto suceda. Calculando el producto escalar e igualándolo a 0, obtenemos que lambda debe ser igual a -1. Y por lo tanto, de nuevo ya estamos en la situación de la forma 1, en la que tenemos el punto Q, que es la intersección, que es el punto de proyección del punto sobre la recta, ¿de acuerdo? Y ya simplemente hallando el módulo del vector PQ, hallaríamos la distancia del punto a la recta. Vamos ahora con la forma 3. La forma 3 se realizaba mediante el producto vectorial. Y recordad que aquí lo que nos imaginábamos era un paralelogramo en el que teníamos, esta era la recta R, este es el punto P, y lo que nos imaginábamos era que calculábamos el área y gracias a ella, porque el área la podemos calcular por el producto vectorial de estos dos vectores, que los puedo calcular porque este punto Q elige un punto cualquiera de la recta, pero no en función de lambda, sino un punto cualquiera. Por ejemplo, le damos el valor 0 a lambda y aquí obtendremos el punto 1, 0, 5, 1, 0, 5. Y con este punto, que puede ser uno cualquiera, otro, el vector director de la recta, y el vector que me une Q con P, calculamos el área de este paralelogramo. El área del paralelogramo ya sabemos que es base por altura. Luego, despejando en la fórmula, si el área es base por altura, yo conozco el área, luego el área entre la base me va a dar la altura, que es la distancia que yo estoy intentando calcular. Desarrollando todo esto, obtenemos la distancia del punto a la recta. Vamos a verlo con otro ejemplo. Tenemos este punto y la recta que nos la dan por medio de dos planos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones implícitas de la recta. En este caso, en lugar de hacerlo con el producto vectorial y los dos vectores normales, es mucho más sencillo si damos, por ejemplo, al parámetro a x, a las incógnitas x e y, ya que son iguales, el parámetro lambda y hallamos que z sería 2 lambda. Luego un punto, por ejemplo, de la recta sería 0, 0, 0 y el vector director es 1, 1, 2. A continuación hallamos el vector de P, el punto que me buscan, y un punto cualquiera
de la recta, en este caso el 0, 0, 0. Como veis, hallamos el vector y ahora calculamos el producto vectorial para hallar el área del paralelogramo. Estamos utilizando la estrategia del área del paralelogramo. Este sería PR, este sería P y aquí está nuestra R. Entonces, una vez tenemos calculada el área, tenemos calculado el vector cuyo módulo es el área de nuestro paralelogramo, lo dividimos entre el módulo de nuestro vector director de la recta, que era 1, 1, 2, si lo recordáis, y una vez dividido ya obtenemos la distancia del punto a la recta. Vamos con otro ejemplo para reforzar. Calculemos la distancia de este punto a esta recta que nos dan la ecuación implícita. Tenemos un punto de la recta y tenemos el vector director. En este ejercicio, además, no lo hemos comentado, también nos pedían hallar el simétrico del punto P respecto de la recta R. Es decir, que nosotros tendremos nuestra recta R, el punto P, tendremos que calcular la distancia de P a R en perpendicular, como ya sabéis, y a continuación tendremos que hallar el punto P', que será el simétrico respecto de R. Es decir, esta distancia será la misma que esta distancia. Vamos a ver cómo hacemos esto. Para hallar el simétrico con respecto a la recta R, debemos hallar el punto R de tal forma que el vector RP sea perpendicular al vector director de la recta. Es decir, estamos utilizando una de las formas que conocemos. Este vector, este es el punto R, y este vector va a ser perpendicular al vector de la recta. Luego, para ello, tomamos un punto genérico de la recta R, ya sabéis que en función de lambda, hallamos el vector RP y hacemos el producto escalar igualándolo a 0 porque ya sabemos que así conseguimos que sea perpendicular. Nos da el valor lambda igual a 2 y por lo tanto ya sabemos cuánto vale el punto R, es decir, dónde está este punto en la recta R. Una vez ya sabemos dónde está el punto R, si consideramos a P' el punto simétrico de P con respecto a R, lo que sí sabemos es que R, fijaos quién es. R es el punto medio del segmento de la distancia entre P' y P. R es el punto medio. Como es el punto medio y yo sí sé calcular el punto medio entre dos puntos, con esta fórmula, que la conozco ya desde hace tiempo, lo único que hago es despejar P' y calculando cada una de sus coordenadas, es decir, despejando P', obtenemos las coordenadas del punto que buscamos, del simétrico respecto de la recta P, de la recta R, del punto P. Y una cosa que no hemos hecho es calcular la distancia. Y si nos la pedían, la distancia, chicos y chicas, es una vez tenemos R, tenemos que calcular el módulo del vector RP que teníamos por aquí. Por lo tanto, como lambda valía 2, nuestro vector quedaría de la siguiente manera: 0, 1 y menos 1, y si hacemos finalmente nuestro módulo, obtenemos raíz de 2 unidades. Y ya tenemos nuestro ejercicio resuelto, con la distancia calculada y el punto simétrico calculado. Vamos ahora a distancias en el espacio, distancia entre dos rectas. Se puede definir la distancia entre dos rectas R1 y R2 como la mínima distancia que existe entre un punto P1 de R1 y un punto P2 de R2. Si las rectas se cortan o son coincidentes, su distancia es evidentemente 0. Si las rectas son paralelas, la distancia entre ambas es igual a la de cualquier punto de una de ellas a la otra. Y si las rectas se cruzan, la distancia entre ambas es igual a la distancia entre dos puntos P1 de R1 y P2 de R2
tal es que el segmento P1 y P2 es perpendicular a ambas rectas. Para ello podemos utilizar diferentes métodos de resolución. En primer lugar, mediante un plano pi que es paralelo a R1 y que contiene a R2. La distancia entre 1 y R2 es igual a la distancia entre cualquier punto de R1 y el plano. También se puede mediante un vector variable P1, P2 que une un punto genérico de R1 y un punto genérico de R2. Las coordenadas del vector P1, P2 dependen de sendos parámetros lambda y mu, lambda de R1 y mu de R2, que corresponden a R1 y R2 como ya hemos dicho. Si D1 es el vector director de R1 y D2 es el vector director de R2, los valores de lambda y mu que corresponden a P1 y P2 se obtienen resolviendo el sistema que resulta de considerar el vector P1, P2 perpendicular a D1 y D2. Como veis, los pondremos aquí, multiplicaremos con el producto escalar y lo igualaremos a 0. Y luego tenemos el método mixto. Igual que habíamos utilizado para la recta y el punto el área de un paralelogramo, ahora podemos utilizar el volumen de un paralelepípedo. El volumen de un paralelepípedo se calcula con el área de la base, que es el producto vectorial, y luego tendremos la altura, que será la distancia entre R1 y R2, que es precisamente lo que vamos a querer calcular en estos ejercicios. Teniendo en cuenta el volumen, que el volumen es igual a área de la base por altura, despejamos la altura y obtenemos esta ecuación. Como veis, calcularemos el volumen del paralelepípedo y lo dividiremos entre el área de la base. Vamos a verlo con un ejemplo. Dadas estas dos rectas R y S, con las ecuaciones paramétricas sobre ellas, vamos a verlo primero con la forma 1. Mediante un plano pi que es paralelo a R y que contiene a S. Los vectores del plano son los vectores directores de R y S. Y como punto del plano podemos tomar cualquier punto de la recta S, puesto que va a contener a la recta S. Como por ejemplo 4, 3, 5, dando el valor 0 a mu. La ecuación del plano es, por tanto, mediante el determinante que ya conocemos bien, el punto y dos vectores, esta es la ecuación. Ahora debemos calcular la distancia de un punto cualquiera, P5 menos 1, 8, por ejemplo, de R a pi, y será igual a la distancia entre las dos rectas. Y para esto aplicamos la fórmula que ya conocemos de la distancia de punto a plano, que es esta de aquí. Sabemos que multiplicamos el vector normal por las coordenadas del punto y le restamos el término independiente del plano. Es decir, 2 por 5, 10, 2 por menos 1, menos 2, menos 1 por 8, menos 8 y por último menos 9. Esto nos quedaremos con el valor absoluto, es decir, lo positivo. Y debajo calculamos el módulo del vector normal del plano. Este resultado nos da la distancia. Vamos con la forma 2. Mediante un vector variable PQ que une un punto genérico P de R y un punto genérico Q de S. Un punto genérico P de R sería el que tiene estas mismas coordenadas. Y un punto genérico Q de S es el que tiene estas coordenadas. Debemos restar estas coordenadas a estas, es decir, 4 menos 5 menos 1, 3 mu y menos lambda. Primera coordenada. Segunda coordenada. 3 menos menos 1 nos va a dar 4 y menos mu. 5 menos 8 menos 3, 4 mu menos 2 lambda. Ya lo tenemos. Imponemos que este vector sea perpendicular a los dos vectores directores, es decir, el producto escalar igual a 0. Y llegamos a este sistema. Este vector perpendicular al vector director de la primera recta, que sería 1, 0, 2, y también perpendicular al vector director de la segunda recta, de la recta S. Resolviendo, que ya sabéis que se hace multiplicando este con este, más este con este,
y más el último con el último, ¿vale? Lo que nos da es una ecuación, son dos ecuaciones, una cada imposición, cada condición, que podemos calcular entonces los valores de lambda y mu. En este caso, ya una vez calculados, sustituimos y simplemente calculando el módulo de este vector obtenemos la distancia buscada. Vamos a hacerlo con el método del producto mixto. Calculamos el vector de un punto de R y un punto de S cualesquiera, pero no en función de lambda y mu, sino un punto cualquiera. Por ejemplo, el 5, 0, el 5 menos 1, 8, perdón, y el 4, 3, 5. Luego lo que hacemos es calcular el vector y una vez calculado el vector, calculamos el área o el volumen del paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo estará formado por los dos vectores directores de las rectas y el vector director de un punto de R a un punto de S que acabamos de calcular. Tenemos este determinante y una vez calculado obtenemos el volumen. Sabemos que el volumen lo tenemos que dividir entre el área para obtener la altura. Luego lo que hacemos es calcular el área del paralelogramo que forman los dos vectores directores de las rectas. Para ello lo colocamos de la manera que ya conocemos y calculamos el módulo. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4, más menos 1 al cuadrado, 5. 5 no, perdón. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado son 8, más 1, 9. Luego la raíz cuadrada de 9 es 3 y efectivamente ya tenemos el área del paralelogramo. Dividiendo 9 entre 3 tenemos la distancia, la altura del paralelepípedo que se corresponde con la distancia entre las dos rectas que se cruzan que buscábamos. Distancias en el espacio. Distancia entre dos rectas paralelas. Se puede definir la distancia entre dos rectas R1 y R2 como la mínima distancia que existe entre un punto P1 de R1 y un punto P2 de R2. Esto ya lo sabemos. Si las rectas se cortan o son coincidentes, su distancia es 0, tal y como habíamos comentado. Por ejemplo, debemos calcular la distancia entre R y S. S viene aportada por dos planos. Escribimos la recta S en paramétricas. En este caso la podemos escribir fácilmente dando como valores a los multiplicados por menos 2 de la segunda ecuación, obteniendo este sistema y finalmente obtenemos sus paramétricas. Pero sabéis que también lo podéis hacer de otras maneras. Sabéis que el vector director de la recta, cuando nos la dan con dos planos, también se puede calcular de esta manera. No obstante, como lo que necesitamos también son todas sus ecuaciones paramétricas y también saber un punto, lo mejor es resolver este sistema. Resolvemos este sistema en función de z, que simplemente dejamos x e y como incógnitas. Por lo tanto, resolviendo, nos quedaría que y es igual a z tercios, x menos 2z tercios es igual a 1, por lo tanto x es igual a 1 más 2z tercios y ya obtenemos nuestro sistema con z como parámetro. Por lo tanto, teniendo ya un punto y un vector director de la recta y también un punto y un vector director de la recta S, perdón, de la recta S lo hallamos de aquí y de la recta R lo sacamos automáticamente de lo que nos daba. Rápidamente nos podemos dar cuenta que fijaos el vector director de R y el vector director de S. Sabéis que el vector director de S siempre nos vale también los proporcionales. Para quitarnos denominadores multiplicaremos todos por 3 y fijaos el vector director que nos queda. Es exactamente igual que el de R. Luego ya vamos teniendo pistas para saber que estas dos rectas van a ser al menos paralelas. Pero bueno, estudiamos la posición relativa de ambas. Para ello estudiamos el rango como ya bien sabemos. Y el rango nos damos cuenta de que es 1 porque efectivamente son iguales los vectores directores. Y calculamos entonces un vector entre un punto cualquiera de R y un punto cualquiera de S, conocidos, no en función de los parámetros. Una vez calculado, hallamos el rango entre esos tres vectores y nos damos cuenta de que es 2. Como es rango de los dos vectores un 1 y rango de los dos vectores y el vector entre puntos 2, podemos determinar que las rectas
son paralelas tal y como esperábamos. Una vez las rectas son paralelas, ya podemos calcular la distancia entre ellas. Para ello vamos a utilizar la estrategia de cálculo del área del paralelogramo. Suponiendo que la base es el vector director de R, calculamos el área del paralelogramo con el vector director de R y un vector entre dos puntos cualesquiera de las dos rectas. Calculándolo y hallando su módulo para saber el área, lo dividimos entre el vector director de R y ya sabemos que área entre base nos da la altura, que es precisamente la distancia que buscamos. Vamos ahora con la distancia entre dos rectas que se cruzan. Ya hemos visto algunos ejemplos anteriormente y de hecho hemos visto varios métodos de resolución. Vamos a repetir algún ejercicio con el método de calcular el área del paralelogramo para que quede totalmente claro. Nos dan estas dos rectas con la ecuación implícita. Luego tenemos el punto y el vector director. Comprobamos efectivamente con el cálculo del rango, que ya sabemos que las rectas se cruzan, ya lo sabéis hacer esto perfectamente. Sabéis que tenéis que calcular primero con los dos vectores directores y luego los dos vectores directores y un vector entre dos puntos de las rectas. Ahora hallamos la distancia. Calculamos primero el área del paralelogramo, como ya lo conocemos. No, en este caso del paralelepípedo, porque las rectas no se cortan, sino que se cruzan en el espacio. Sería como algo así, ¿vale? No necesariamente se cortan. Y calculamos el volumen del paralelepípedo, en este caso, volumen del paralelepípedo, ya lo sabéis, y lo dividimos entre el área del paralelogramo, que forman el área que forman los dos vectores directores, y nos da la distancia entre R y S. Veis aquí que tenemos el producto vectorial de los vectores directores, que para poder calcular su módulo lo he puesto aquí justo debajo. La distancia entre una recta y un plano se puede definir como la distancia mínima que existe entre un punto P de R y un punto Q de pi. Si la recta R corta el plano o pertenece al plano, la distancia entre ambos será 0. Sin embargo, si la recta es paralela al plano, podemos decir que será la distancia de la recta a pi será igual a la distancia un punto P cualquiera de la recta a pi. Y como ya sabemos calcular la distancia de un punto cualquiera a un plano, no hace falta que pongamos más ejemplos, pero debéis seguir trabajándolo en casa. La distancia entre dos planos. Se puede definir la distancia entre dos planos como la mínima distancia de un punto P1 que pertenece al primer plano y otro punto P2 que pertenece al segundo plano. Si los planos se cortan en una recta, la distancia entre ellos es 0, lógico. Si los planos son paralelos, sus ecuaciones pueden ser expresadas de la siguiente manera. Tenemos el primer plano y el segundo, y en este caso la distancia entre los dos planos será igual que la distancia desde el punto P1 al plano P2. Y de esta manera se tiene lo siguiente. Se tiene que tendremos un producto, el módulo del producto escalar entre el módulo del vector normal del plano, que se traduce básicamente en esta fórmula de aquí. Debemos calcular la distancia entre estos dos planos. Los planos son paralelos y la ecuación del segundo plano se puede simplificar de esta manera. Luego el vector normal del plano sería 1, menos 5 y 2. Ya que lo que hemos hecho ha sido dividir este plano entre 2. Luego 2 entre 2, 1, menos 10, menos 5 y 4, 2. La distancia pedida, por lo tanto, es menos 19 menos 0 entre el módulo del vector normal, que va a ser el mismo para ambos planos, puesto que son paralelos. De nuevo, calculemos la distancia entre estos dos planos. Claramente son paralelos, puesto que los vectores normales son proporcionales.
Pero si no nos damos cuenta, es tan sencillo como hacer el estudio. Ya sabéis que estudiamos el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Como el rango de A es igual a 1 porque son proporcionales y el rango de A ampliada es igual a 3, el sistema es incompatible y por lo tanto los planos son paralelos. Una vez hecho esto, obtenemos un punto del primer plano. Por ejemplo, damos a la x igual a 0 y a la z igual a 1. Por tanto, obtenemos que y es igual a 6. Un punto del primer plano sería entonces 0, 6 y 1. Fijaos en que hemos elegido dos valores al azar para dos de los parámetros. Una vez tenemos el punto, simplemente calculamos la distancia de punto a plano, ya que lo estamos haciendo de otro método que el ejercicio anterior. En este caso, sustituimos en la fórmula que también nos conocemos y llegamos a la distancia que estamos buscando. Vamos ahora a calcular la perpendicular común a dos rectas. La perpendicular común a dos rectas R1 y R2 que se cruzan es una recta perpendicular a ambas y que corta a cada una de ellas en un punto. Tenemos R2 y R1. Veis que se cortan, pero que no se cruzan. Perdón, se cruzan, pero no se cortan. Entonces, la recta que estamos buscando es aquella que es perpendicular a ambas y que las corta. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengamos estas dos rectas y sus ecuaciones paramétricas. Podemos obtener la ecuación de la perpendicular común T como la intersección de dos planos. Pi sub 1, que es el plano que contiene a R1 y a T, y pi sub 2, que es el plano que contiene a R2 y a T, tal y como veis en la imagen. La recta T es perpendicular a R1 y a R2. Su vector director entonces será de esta manera. El vector director de T, sabéis que lo sacamos del producto vectorial, ya que tiene que ser perpendicular a los dos, de los vectores directores de cada una de las rectas. Sabéis que lo tenéis que hacer con determinante, os da esta solución. Pi sub 1, que es el plano que contiene a R1 y a T, su vector normal será el perpendicular tanto a la recta R1 como al vector de la recta T que hemos sacado aquí. Calculamos el producto vectorial y tenemos el vector normal del plano. Una vez tenemos el vector normal del plano, para hallar su ecuación, simplemente lo que hacemos es utilizar el vector normal para plantearnos una ecuación cuya D no conocemos y sustituyendo aquí con el punto de la recta R1, puesto que la contiene, 1, 5, 0, sustituís y obtenéis que D da menos 11, obteniendo así la ecuación final del plano primero que estamos buscando. En el plano segundo vamos a hacer exactamente lo mismo. El vector normal va a surgir del vector de nuestra recta T que hemos calculado con el producto vectorial de los dos vectores directores y con el vector director de la recta R2. Obtenemos su vector normal, lo colocamos de la misma manera que pi sub 1 y despejamos sustituyendo con el punto 7 menos 5, 7 que pertenece a R2 y hallamos que la D vale 4. La recta perpendicular común T es la intersección de los dos planos que acabamos de hallar. Una nota importante. La recta perpendicular común también puede ser calculada por el método del vector variable que une un punto de la recta con un punto de la otra. Podemos imponer que sea perpendicular a los vectores directores de las dos rectas y se obtiene así un sistema cuya solución proporciona los valores de los parámetros de dos puntos de la perpendicular común. Este método es el mismo método del vector variable para calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan. Os animo a que lo probéis en casa y me contéis. Por último, vamos a hacer un pequeño recorrido por los conceptos de áreas y volúmenes y cómo podemos aplicar los conocimientos que tenemos sobre determinantes y productos en los espacios vectoriales para calcularlos. El área de un paralelogramo ya la hemos mencionado varias veces en esta unidad
y en las anteriores, sobre todo en las de espacios vectoriales. Pero sea A, B, C y D un paralelogramo, sus vértices, su área va a ser igual al producto vectorial del vector AB por AC. El área de un triángulo también lo podemos calcular con el producto vectorial. Simplemente tenemos que dividirlo entre 2. Si nos piden hallar el área del triángulo formado por la intersección de este plano con los ejes de coordenadas, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que debemos hacer es hallar los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. Para ello planteamos un sistema. El eje X tiene por ecuaciones y igual a 0 y z igual a 0, ya que en el eje X las X se van moviendo, pero la z y la y permanecen en 0. En el eje Y, lo contrario, X igual a 0 y z igual a 0. Hallamos la intersección. Ya sabéis que dando ceros vamos hallando las intersecciones y en el eje Z este punto. Luego hallamos los vectores del triángulo AB y AC, puesto que tendremos 3 puntos, por ejemplo, A, B y C, y hallamos el vector AB y el vector AC. Una vez tenemos los vectores, simplemente hallamos el producto vectorial y su módulo, y al dividirlo entre 2 obtenemos el área del triángulo pedido. Volumen de un paralelepípedo. Esto también lo hemos comentado. El volumen de un paralelepípedo de vértices A, B, C, D como base y sus correspondientes en la otra base es igual al determinante de los formado por los 3 vectores AB, AC y AD. También podemos calcular asimismo el volumen del tetraedro. Si tenemos 4 de sus vértices, necesitamos 3 vectores y luego lo dividiremos entre un sexto y tendremos el volumen. Con esto, chicas y chicos, damos por finalizado el bloque de geometría. Ya sabéis que para aprender la única estrategia posible es practicar y trabajar muy duro. De modo que os animo a ello y ya sabéis, nos seguimos viendo en los vídeos y en cualquiera de mis redes sociales. Os espero. ¡Hasta luego!